la riqueza de bienes culturales novohispanos es abundante, ya que nuestro país fue uno de los centros políticos y espirituales más destacados de la Nueva España. Por ello encontramos una gama de culturas e imágenes para el goce estético y el culto. Pero estas, con el paso de los años, han sufrido deterioro que es imperioso reparar. Por ejemplo, el Jesús en Agonía es una pieza que se necesita intervenir en el Seminario Taller de Restauración de Escultura Policromada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Jesús en Agonía muestra, como su nombre lo dice, agonía. Las extremidades superiores extendidas a los lados y ligeramente levantadas. La cabeza sutilmente inclinada hacia la derecha y el rostro hacia arriba. Sus piernas están semiflexionadas y el pie derecho se encuentra sobre el izquierdo. De su boca entreabierta se alcanzan a distinguir la lengua y los dientes, y los ojos abiertos con la mirada hacia arriba. Posee pestañas, cabellera, barba y bigote ondulados de color café oscuro. Presenta heridas en la espalda, rodillas, brazos, rostro y piernas, de las cuales emana sangre. Como única vestimenta porta un cendal de tono gris. Se trata de Jesús crucificado. Se puede decir que es de esa época porque es una pieza hecha para vestir, ya que presentaba al inicio de la restauración un cendal que lo cubría, el cual es este, y es de fibra de lino, de acuerdo a los análisis ya hechos por medio de la bióloga, y podemos ver que tiene un encaje de bolillo. Y bueno, este sandal iba colocado alrededor del Cristo y anudado por 2 nudos. En abril de 1617, algunas cofradías de la Ciudad de México se reunieron con el fin de fundar una nueva hermandad. En el atrio del convento franciscano, donde se reunía esta hermandad, había una capilla dedicada a Nuestra Señora de Aranzazú, título de una virgen aparecida a mediados del siglo XV en Montes Pirineos. Un hecho importante es que el 24 de agosto de 1682, la hermandad toma posesión de la capilla y se consolida la independencia del arzobispado. Ya con el sitio asegurado, los principales cofrades pensaron en construir una nueva y más suntuosa capilla. Inició la construcción de la nueva capilla el 27 de septiembre de 1682, hace más de 3 siglos, y se terminó en el año de 1688. Está ubicada de oriente a occidente. Es en esta dirección donde también se puede encontrar la puerta principal y el altar mayor. Pero no todo era miel sobre hojuelas en aquella época. En 1714, con motivo de la elección de capellán, las autoridades eclesiásticas trataron de tomar control de la cofradía sin lograrlo. Sin embargo, 2 años después, en 1716, la cofradía fue obligada a unirse a la congregación de San Ignacio de Loyola, instituida por los nacionales vascongados en Madrid. Para 1730, el rector de la Universidad Real y Pontificia, don José Eguiara Yeguren, defensor de la cultura hispanoamericana, quien regía a la cofradía Aranzazú, construyó el Colegio de San Ignacio de Loyola, dedicado a la enseñanza femenina, junto con los acaudalados caballeros Manuel de Aldaco Ambrosio de Meave y Francisco de Echeveste, nombres que se dieron a las calles aledañas al colegio. Un colegio femenino, pero rodeado de nombres masculinos. El nombre de San Ignacio de Loyola, fundador de la Sagrada Compañía de Jesús, se pensó desde un principio para designar al colegio, debido a sus atributos. Así, la cofradía tuvo como principal objetivo la construcción y manutención de esta escuela, internado para viudas y doncellas españolas, sin los recursos necesarios para asegurar su educación. Honestidad y buenas costumbres, como se hacían llamar en la época.
En 1771 se realizó la portada del templo que mira hacia la calle de Vizcaínas, con 3 esculturas: San Ignacio de Loyola al centro, San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka a los lados. El edificio es de estilo barroco resolutivo, es decir, que pertenece a la transición del barroco al neoclásico, con barandales de hierro en los balcones y fachada de tezontle y cantera. Contiene 7 patios interiores. Abundan las curvas y las cornisas, y dentro del mismo se encuentran 5 retablos dorados y un coro. En la actualidad, Las Vizcaínas tiene 2 plantas, dentro de las cuales se realizan actividades educativas, de preservación del archivo histórico, y además se encuentra un museo. Pero ahora viene lo más importante. Se investigó en el archivo histórico del colegio y no se hallaron el origen ni la fecha de llegada de Jesús en agonía. Durante la Reforma, los bienes pertenecientes a iglesias aledañas fueron transferidos al colegio de Vizcaínas. Es posible que el Cristo no haya pertenecido siempre al colegio. Para 1730, el rector de la Universidad Real y Pontificia, don José de Eguiara y Eguren, quien regía a la cofradía Aranzazú, construyó con Manuel de Aldaco el Colegio de San Ignacio de Loyola, dedicado a la enseñanza femenina. Parece haber sido común que la gente allegada, los fundadores, los beneficiarios del colegio o las alumnas que se graduaban de la institución realizaran donaciones monetarias o de bienes a este centro. Lo que se desconoce es quién realizó el Jesús en agonía o quién lo restauró, ya que es posible notar restauraciones anteriores. Esta escultura fue hecha como símbolo de fe para ser adorada. Hoy la vemos en un muro del Colegio de Vizcaínas como una obra de arte. Y lo que siempre ha sido, es y será, Jesucristo en agonía. Solo se sabe que a partir de 1991, cuando la actual encargada de las piezas se incorporó al colegio, comenzó un registro de las obras y una limpieza superficial. El Jesús en agonía se encontraba en la bodega de la planta alta. Después fue removido de ese sitio y ubicado en la sacristía. Posiblemente el Jesús en agonía sea del siglo XVIII. La escultura se compone de 2 elementos, una figura masculina y una cruz. La escena que representa la obra es cuando Cristo aún se encuentra vivo en la cruz. Voltea hacia el cielo y hace una invocación a su Padre. La devoción y aceptación de la crucifixión no se dio en la fe cristiana hasta el siglo V. El Jesús en agonía representa la pasión, simboliza ese momento tan importante para la fe cristiana. Todo en él hace sobresalir ese momento de dolor. Presenta heridas en la espalda, rodillas, brazos, rostro y piernas. Su rostro doliente dirige la mirada hacia arriba, suplicante, con la boca entreabierta, donde se alcanzan a percibir los dientes y la lengua, una expresión sutil que inquieta a quien lo observa, contrastando así la vulnerabilidad del cuerpo casi desnudo con la fortaleza que implica soportar un dolor como el que representa. El segundo elemento de la figura es una cruz latina, compuesta por 2 ejes perpendiculares con forma de prisma rectangular y de color oscuro. Jesús no se entiende sin la cruz que le acompaña. En conjunto, Cristo y cruz son objeto de miles de obras que, como el Jesús en agonía, son arte, fe, cultura e historia.
Desde el siglo XVII y XVIII se introducen materiales como complemento de la obra escultórica con la finalidad de despertar piedad en los fieles, al brindar más realismo. Tal es el caso de los ojos de vidrio, cabello, pestañas de pelo, dientes naturales, entre otros elementos. Lo importante era entonces acercar a los fieles buscando cierta empatía con la figura de este Jesús, donde no vieran solo una escultura, sino un hombre sufriente. Figuras como la de Jesús en agonía son diseñadas y creadas para un espectador, para causar un impacto que mueva a la fe. De ahí la importancia de que en un proceso de restauración se realice primero un análisis que tome en cuenta el uso que se le da a la pieza. Son necesarios algunos estudios. El primero es a simple vista. Se pueden usar también la irradiación de luz ultravioleta, los rayos X y el análisis de muestras estratigráficas, es decir, de las distintas capas de materiales que la forman. También el interior puede revelar muchas cosas de ellas, la forma en que se elaboraron, el cuidado o maltrato sufrido. Con un análisis de muestras de manufactura, se determinó que la escultura fue realizada en pino ayacahuite. Con la toma de placas en rayos X, se pudo ver que los brazos se encuentran unidos al cuerpo por medio de una espiga. Los exámenes puntuales que realicé para identificar los componentes del Cristo fueron exámenes a la gota y en el microscopio para identificar los componentes. Lo que encontré fue una madera el Cristo está hecho con una madera de pino ayacahuite y esto como soporte de la madera. Después está la base de preparación, que es carbonato de calcio aglutinado con cola o blanco de España aglutinado con cola. Después viene una capa de blanco de plomo o albayalde y después ya viene la encarnación, que es un temple de la cola, que son pigmentos aglutinados con cola. Y ya los pigmentos que se utilizaron fueron rojo vermellón y ocre rojo para el caso de la encarnación, y para la sangre igual se utilizó rojo vermellón. En el caso del cabello se encontró una tierra mineral que le da esta tonalidad café, y en la cruz se utilizó una madera de pino ayacahuite también, y la policromía, que es le da esa tonalidad como negra, está hecha de un pigmento de negro mineral, que son como pigmentos a base de hierro. Los procesos de intervención de una escultura deben buscar la conservación de los materiales originales, usando elementos que no afecten las partes ni el mensaje transmitido por la obra. Deben ser para un largo tiempo, lo que permite evitar intervenir la pieza demasiadas veces. Es importante que la restauración sea fácilmente reconocible en la cercanía, de modo que guíe a composturas posteriores y no cree información falsa. Pero debe ser prácticamente invisible cuando se contempla el objeto. La intervención no debe impedir restauraciones posteriores. Respetar el material original, procurar que sea reversible el proceso y respetar la apariencia y brillo de la obra. Como primer inicio tuve que fijar algunas escamas en la policromía, ya que estaban a punto de desprenderse. Esto lo hice en el ojo izquierdo, en una escama que estaba en el hombro también izquierdo y en una escama del dedo derecho del pie del Cristo. De las escamas son cuando se levanta ya sea la madera o la base de preparación o la capa pictórica del Cristo, y bueno, se ve como lajas que se van desprendiendo y crean un faltante. Bueno, posterior a esto estoy iniciando con la limpieza
la cual, bueno, para definir el nivel de limpieza al que voy a llegar, ya que no es al blanco que tenemos en el vientre, sino un tono más neutro, como en este caso, para dejar una sutil pátina. Estas pruebas de limpieza las inicié en la espalda para lograr definir el nivel de limpieza. En esta zona he estado realizando las pruebas de limpieza y se puede ver que son más claras que esta parte que no está limpiada, y se va a hacer por medio de agua canasol para romper la tensión superficial de la suciedad y remover la misma del Cristo y dejar una sutil pátina sobre la policromía del Cristo. A partir de 1991 se encontraba en la bodega de la planta alta. Posteriormente fue removido de ese sitio y ubicado en la sacristía. En cada época los espacios y los objetos se significan y utilizan de forma distinta. 300 años después, las calles que rodean al Colegio de San Ignacio de Loyola no tienen los mismos sonidos, olores y texturas que antes. Para muchos, el Jesús en agonía puede ser un objeto de veneración. La manera de ver la vida ha cambiado desde entonces. Vestimos, comemos y sentimos de un modo distinto a quienes habitaron la Nueva España. Las calles de entonces contrastan ahora con las del ruido de los autos, los vendedores ambulantes, las personas apresuradas. Ahora, el Jesús en agonía es distinto, no solo por la restauración que tuvo, sino también porque lo vemos de diferente manera. Bueno, lo que se le hizo a este Cristo prácticamente fue limpiarlo como primer proceso, ya que toda la suciedad que tenía en la superficie no formaba parte de una pátina, ya que tenía una apariencia heterogénea, no se integraba bien a la obra y interrumpía la lectura de la obra. Entonces se decidió limpiarla utilizando goma y un detergente. Se enjuagó posteriormente con agua destilada. Una vez limpio el Cristo, procedí a lavar el cendal aquí en el Seminario de Restauración de Textiles. Lo lavé con agua y canasol, y para suavizar un poco las fibras le puse propilenglicol. Después se secó en una mesa para devolver el plano al textil. Esto se hizo con la finalidad de devolverle la flexibilidad a las fibras, ya que estaban debido al polvo, estaban muy resecas. Entonces ya con el lavado y el suavizante se devolvió flexibilidad y se pudo restituir el plano. Después le puse un refuerzo de crepelina de seda y uniéndolo, esta tela nueva al cendal, se lo uní con hilo de seda y una aguja delgada para evitar que estos materiales nuevos dañaran al textil. El cendal es un lienzo de lino, el cual se compone por dos partes unidas de forma transversal para conformar una sola pieza, con encaje de bolillo en los bordes. Posteriormente limpié los clavos de la cruz que unían al Cristo con la cruz con un bisturí para quitar la mayor parte de polvo y productos de corrosión. La limpieza fue con estas soluciones de hexametafosfato y ácido fosfórico para evitar que los productos de corrosión siguieran actuando sobre el metal. Entonces ya con esto se estabilizaron y ya no van a surgir más productos, a menos que estén en unas condiciones muy inestables de humedad y temperatura altas. Después la cruz la limpié con goma
con la misma que utilicé para el Cristo, y las cantoneras de la cruz que son de hueso, las limpié con saliva, y esto para evitar que si las limpiaba con agua, esto propiciaba que el hueso tuviera como fisuras, entonces pues no queríamos eso. Después limpié con un poco de alcohol para que no se quedaran los residuos de la saliva. Se repusieron los dedos faltantes, tomando en cuenta el tamaño y el grosor de los otros dedos. Se tallaron las formas en trozos de madera de cedro de un grosor menor al original, para que pudieran ser pegados a la base preparada previamente. Posteriormente, se unieron a las manos del personaje con cola fuerte. Una vez colocados, se resanaron las uniones con la pasta pigmentada al tono original. Al terminar estos procesos, se enjuagó con agua-alcohol para evitar dejar residuos. En el caso de las grietas, se inyectó cola para unir ambos extremos y evitar que se prolonguen. Se eliminaron las intervenciones anteriores utilizando un bisturí con la navaja sin filo. Ya efectué los resanes usando una pasta de carbonato de calcio con agua cola, y se los fui aplicando con una espátula. Después de los resanes, otorgarles una superficie más plana y lisa para facilitar la reintegración cromática. Los fui puliendo con una gata para que quedaran lisos y un poco brillantes para facilitar la reintegración. Después, para sellar los poros de la pasta, utilicé agua cola muy diluida para sellar los poros, y después, una vez seca esta agua cola, ya empecé con la reintegración con pinturas al barniz. El acabado que tiene la policromía del Cristo es como muy especial, tiene diferentes tonalidades en la encarnación. Fijé como unas escamas que tenía en el hombro izquierdo, otra escama la tenía en el dedo pulgar del pie derecho y otra en el párpado inferior del ojo izquierdo. Estas escamas las fijé con agua cola para evitar que se desprendieran en algún momento del sustrato y que se generara una laguna y que impidiera que la lectura fuera la correcta y que se generara una distracción en el Cristo. Estas reposiciones se lijaron con lijas finas hasta dejar una superficie lisa. Se aplicó una capa fina de cola muy diluida para sellar los poros tanto de la pasta de resane como de la base de preparación. Una vez limpia la pieza, se resanaron las grietas, fisuras y faltantes con la pasta de carbonato de calcio y cola, utilizando para su aplicación un pincel de pelo fino. La limpieza del cendal se efectuó vertiendo agua tibia con canasol en la tina de lavado. Posteriormente, se frotó suavemente para remover la suciedad y manchas. La limpieza se hizo con una goma para borrar lápiz en las zonas donde se presentaba una mayor acumulación de suciedad, mientras que en las áreas menos problemáticas se utilizó saliva. Se aplicaron pinturas al barniz, igualando las diferentes tonalidades de la encarnación y la sangre que muestra el personaje.